Bueno, desde Sustenta Innova queremos agradecer todo el trabajo del equipo de comunicaciones, producción, curatoría de eventos y todo el grupo humano detrás de este evento. Antes que vayamos a nuestras actividades del día, les queremos recordar que estamos transmitiendo en vivo por nuestra página web www.o'higgins.turístico.cl. Así que si conocen a alguien que no pudo venir, mándenle ahí un WhatsApp para que se conecte y pueda también aprovechar este evento. Además, los invitamos a publicar y a postear en Instagram, etiquetándonos en @O'Higgins_turístico con K y a Corfo O'Higgins con los siguientes hashtags: O'Higgins Turístico, Turismo Sustentable y Turismo Inteligente. Bueno, pasados los avisos, les cuento que hoy y mañana serán días de mucho trabajo. En esta jornada tendremos charlas plenarias nacionales e internacionales y diálogos VIP, en los que participarán 10 expertos nacionales y 2 speakers internacionales. Y vamos a terminar el día de hoy con un workshop estratégico, que es una actividad cerrada a la que asisten los 35 seleccionados de más de 100 postulaciones que recibimos. Son representantes de la academia, del sector público y privado, emprendedores que van a visionar el futuro del turismo de la región. Todos los que estamos aquí pertenecemos al ecosistema del turismo de la región y sabemos que es una industria estratégica para la economía nacional. Si vamos al detalle, el turismo genera más de 650.000 empleos, aporta un 3,5% al PIB y colabora al disfrute y descanso de las personas. Y con ello, algo muy importante, también a su salud mental. Por eso es tan importante lo que se pueda hacer para mejorar esta actividad y avanzar hacia un turismo cada vez más innovador y de mejor calidad. Vamos ahora entonces con la primera charla plenaria internacional llamada El futuro del turismo, tendencias emergentes y oportunidades, a cargo de Nagore Uresandi. Ella es fundadora y CEO de Into Destination, consultora de turismo de ONU, miembro del Consejo Asesor de Bilbao Urban City Designs, profesora de la Universidad de Deusto, profesora de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Lucerna y muchas otras cosas, yo creo. Así que bienvenida, Nagore. Adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, la verdad, leer los currículums a veces es un poco aburrido. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, con nosotras. Como ha dicho Solange, el reto ya lo habéis conseguido. Todas estas personas han venido aquí. Muchísimas gracias. Esperemos que sea útil las experiencias de fuera, pero como ha comentado desde Corfo y desde Sernatur, esto nos pasa siempre, ¿no? Vamos a darle valor al de fuera, pero dar valor mucho a lo que ya estáis haciendo, muchas de las experiencias que se van a compartir hoy y mañana de vosotros mismos, eso es clave, es en lo que vais a pivotar y es parte un poco de lo que os vengo a invitar también a hacer. ¿Qué nos sucede, ¿no? Cuando pensamos en turismo sostenible, en ese presente y ese futuro? Si miráis esta imagen, ¿en qué os hace pensar? Cambio climático, ¿cierto? Claro, ¿qué ocurre? Que oímos, os lo pienso al revés, ¿no? Pensamos en cambio climático y pensamos en este osito, el pobre, que se está quedando cada vez con menos hielo. ¿Vale? No lo sentimos cerca de nosotros, pero en realidad lo vivís. Esas lluvias que antes eran como moderadas, normalitas, ahora se están concentrando en demasiada agua en muy poco tiempo, o olas de calor que se suceden muy continuamente, noches en las que ya no baja la temperatura y no se puede descansar. Es decir, está cerca de nosotros, ¿no? Y genera problemas sociales que no le solemos dar mucha importancia a esa perspectiva, pero personas que se mudan o tienen que vivir bueno, pues más lejos de donde querrían vivir. Cuestiones, esto nos pasó en Madrid, de árboles que se caen pues por vientos que antes la ciudad no sufría, ¿no? Y otro problema es que a veces ponemos fechas lejanas, porque es evidente que mañana no lo vamos a conseguir, pero eso hace como, bueno, ya llegará, ¿no? Ya haré algo más adelante al respecto del cambio climático. Y como saben, Turismo hace ya bastantes años que declaró la emergencia climática como sector a nivel global, con esa idea de somos conscientes de que somos parte del problema, pero somos conscientes de que podemos ser parte de la solución, ¿no? Entonces, en esa lógica, en la que yo entiendo que cada mañana cuando se levantan para hacer la tarea que desarrollen en sus actividades no están pensando, pero en realidad hacen muchísimas actividades a lo largo del día que van en esa contribución a la sostenibilidad, pero luego, como van a ver, nos cuesta ponerlo en valor y que la demanda sepa que lo estamos haciendo.
Entonces, claramente somos contribuidores al problema, por supuesto, generamos emisiones, ¿vale? Nosotros mismos hoy, llegando aquí, hemos contribuido con emisiones. Y cuando las empresas o los destinos vais buscando en Internet qué puedo hacer, qué marcos hay ahí fuera para inspirarme y seguir unos principios, seguir unos indicadores, por supuesto os aparecen estos 4 grandes, hay bastantes más, pero estos son como los más relevantes. Y estas son lógicas de certificaciones. Claro, las certificaciones generan esa sensación de voy a pagar, otras son gratis, ¿no? Pero voy a pagar, va a venir un consultor, me va a decir, vamos a hacer, y genera esa inquietud. Realmente no seré yo quien haga un advocate, ¿no? Decir que tenéis que certificaros, no es el caso. Sí creo que aquellas empresas que decidís hacerlo, hay un aprendizaje claro, porque cuanto más pequeña es la empresa, tenemos que llevar 17 sombreros, los dueños, soy dueña de una empresa muy pequeña, tienes que llevar 17 sombreros porque eres contabilidad, eres marketing, eres recursos humanos, eres ventas, eres todo, ¿no? Y entonces te ayuda al proceso de organizar los diferentes procesos y detectar áreas en las que puedes trabajar más por la sostenibilidad, ¿vale? Pero si ya lo estuvierais haciendo, esta opción, por alguna razón ese párrafo no se ve bien, pero bueno, es la declaración de Glasgow, que después de la declaración de Turismo declara la emergencia climática, se genera desde Naciones Unidas y One Planet la declaración de Glasgow, que a esto sí que os podéis añadir completamente gratuitamente. La demanda no os va a contratar porque seáis miembros de la Declaración de Glasgow, pero las autoridades públicas suelen reconocer, con diferentes programas, a empresas que sí han pasado por este proceso. ¿Y esto qué quiere decir? Es si ustedes deciden sumarse, y mi empresa, por ejemplo, fuimos de las inaugurales que nos sumamos a la Declaración de Glasgow, ¿qué querría decir? Que vais a trabajar en el corto plazo por reducir vuestras emisiones y que lo vais a reportar anualmente. Primero hacéis un plan de qué es lo que os comprometéis a hacer y anualmente os van a preguntar en qué fase estáis y lo comunicáis. Es, digamos, animaros a comunicar a la demanda lo que estáis haciendo en un lenguaje que se entienda. ¿Y por qué digo eso? Porque ¿qué dice la demanda, no? Siempre hablamos entre destinos, entre empresas, entre nosotros, pero ¿qué dice la demanda? Bueno, la demanda, hay un concepto claro que subyace todo tipo de investigaciones que se hacen sobre las personas a nivel global cuando decidimos viajar, y hay esta sensación entre esa vergüenza porque voy a volar para irme de vacaciones, siendo consciente de lo que eso implica, pero a la vez me puedo permitir, no sé, morir sin ver ese lugar que quiero ver, ¿no? O esa experiencia que quiero vivir. Y por otro lado, esa lógica que se confunde como si la sostenibilidad fuera más cara, cuando en realidad no es el caso en la mayor parte de las situaciones o de la cadena de valor turística. Hay un 83% de las personas que responden a la encuesta de Booking, de la comunidad viajera, que afirma que viajar de forma sostenible es importante. Es decir, no es una facción muy pequeña de la población mundial que no reconoce eso, lo cual no quiere decir que luego ejecuten acciones en ese sentido, ¿vale? No confundamos. El 45%, ya habéis visto que ha bajado significativamente, cree que viajar es importante, pero no es la primera consideración que tienen cuando viajan. Es decir, por supuesto, el precio sigue siendo más importante, la ubicación, qué experiencias van a vivir. Un tercio considera que comportarse de manera sostenible en un destino que no está actuando sosteniblemente en sí mismo no tiene sentido. Esto es muy importante porque esto ya nos implica a toda la cadena de valor. Es decir, aquellas personas que actúan de manera más responsable a la hora de viajar y investigan sobre ese alojamiento en el que se van a alojar, esa experiencia en ese viñedo que van a vivir o esa experiencia cultural que van a vivir. Pero claro, si lo que han leído sobre ese destino es que se están haciendo cosas de una manera que no les parece adecuada, entonces no sienten que su compromiso vaya a sumar, ¿no? Suficiente al menos. También, un 56% de las personas viajeras cree que no hay suficientes opciones de viajes sostenibles cuando sí las hay. Y el 45% de los y los viajeros no sabe dónde encontrar opciones más sostenibles. Por tanto, insisto, todo esto os lo cuento porque seguramente estoy convencida de que hacéis un montón de actividades para ahorrar en electricidad, ahorrar en agua, incluso reciclar agua que es sucia para actividades en las que se puede utilizar, cantidad de cuestiones, pero no las trasladáis. O si las trasladáis como, somos sostenibles. ¿Eso qué quiere decir, no? Tenemos que pensar en aquella persona que está pensando en decidir sus vacaciones y cómo le vamos a hacer saber. Entonces, tenemos que comunicar y comunicar mejor. Luego,
a la hora de la lógica de destino, el sobreturismo que lo teníamos antes de 2019 vuelve a suceder, en lógica de destino, vuelve a suceder en los destinos de siempre. Este es el caso de Dubrovnik, en Venecia, por traerles unos globales y que son UNESCO, pero también en lugares poco habituales, lugares que fueron redescubiertos por sus residentes, porque en época de pandemia no les dejaban ir más allá. Entonces, lugares que no estaban preparados para tener 10 veces la población que de normal tenían, de repente han empezado a ser descubiertos y sufren ese sobreturismo sin estar bien preparados, ¿vale? Entonces, ¿qué puede ser ese sobreturismo? Porque depende del lugar, puede ser problema de tráfico, puede ser un problema de un resurgimiento de las llamadas viviendas de uso turístico o viviendas que se utilizan para turismo sin declarar, sin cuestiones de incendios, de todo tipo de salubridad, ¿no? Y que genera una tensión muy fuerte con el acceso a la vivienda para las personas locales o incluso para atraer talento para cualquier sector económico, porque ese talento va a buscar una vivienda y en mayo le van a decir, o en vuestro caso depende si es temporada de esquí o lo que fuere, pues hay unas temporadas en las que no se tiene usted que marchar porque yo por semana voy a ganar el triple de lo que gano con usted un mes entero, ¿no? Cuestiones como nosotras trabajamos muchísimo en países enteros, pero también en municipios pequeños y en comunas o comarcas pequeñas. Y lo que sucede es que no hace falta que el número de volumen de personas que ese municipio reciba o esa comuna reciba en su época alta, vale con que ciertas cuestiones cambien en cómo disfruto yo como residente mi destino para que yo ya me ponga tenso y ese turismo genere esa tensión con la sociedad. Un ejemplo, por ejemplo, es ir a la panadería o ir a la carnicería o ir a la pescadería así de normal. Oye, pues sí, charlo con el tendero, pero en 5 minutitos, si tengo prisa, he salido de allí o en 2. Cuando llegan nuestros queridos turistas, que nosotros recordemos somos turistas en algún momento del año también, ¿vale? Pero perdemos la paciencia porque empiezan a preguntar en la pastelería, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué lleva? ¿Me puedo llevar 2 de estos? ¿Puedo probar este? ¿Tal? Entonces, esa experiencia que tú pensabas que en 2 minutos ibas a comprar pan, igual estás 20 minutos esperando porque hay 5 personas delante de ti. Y cuando tú te vas de vacaciones, esto te parece súper normal, pero cuando es en tu lugar, pues no somos tan considerados, vamos a decir, ¿vale? Entonces, hay esa dualidad. O este es un caso en la fotografía, no es de Donosti, pero lo suelo traer para hablar de San Sebastián, es una de nuestras ciudades más, digamos, turísticas en Euskadi y si alguna vez tienen la fortuna de visitarlo, o igual ya lo han visitado, es una ciudad que de lunes a domingo, cualquier día del año, las personas mayores, como saben en Europa tenemos pues una pirámide poblacional, sobre todo de personas más mayores, visten de domingo de lunes a domingo. ¿Vale? O sea, van elegantes, aunque sea 30 de julio y haga 30 grados. Entonces, no les gusta especialmente salir de su casa a dar el paseo por la mañana y que del portal de enfrente salga alguien medio desnudo porque va a ir a la playa. Sí, es una ciudad que tiene 3 playas, pero para ellas es su ciudad, ¿vale? Entonces, este tipo de cuestiones no hace falta que haya mucha gente, es una cuestión identitaria cultural de lo que te parece correcto o no en tu propio territorio, ¿vale? Y son cuestiones que se nos olvida medir y gestionar cuando estamos trabajando. Y todo es por la identidad. ¿Qué conforma la identidad de nuestro lugar? Es algo en lo que tenemos que pivotar como O'Higgins, como las diferentes comunas que hay, cada uno de nosotros, pero en conjunto, porque no se trata de, no, mira, vamos a hacer lo que esta comuna solo... No, el mundo es tan global que O'Higgins en su conjunto, incluso uniéndose con otros territorios, ¿cuál es esa identidad en la que ustedes quieren pivotar? Y sobre todo, ¿cuáles son esas líneas rojas que no quieren cruzar? Para que intentemos que cuando desarrollamos turismo no hagamos que ese flujo de turismo cruce esas líneas que pueden empezar a generar tensiones con nuestras personas residentes, ¿vale? Y pensemos que la identidad no está escrita en piedra. La identidad de seguramente su abuelita de 100 años, vida longeva y sana que ustedes van a tener, comparada con la de sus hijos, que igual ahora tienen 10 años o 5, pues esa identidad, evidentemente hay cuestiones que son más estables y hay otras que evolucionan. Este es un ejemplo que luego, bueno, Xavier hablará mucho de nuestra ciudad, pero en la ciudad de Bilbao, hoy es así, en su día era así y antes eso no estaba que se caía, sino que funcionaba, ¿no? Entonces, son
en la idea, por ejemplo, de mi padre, no puede entender que yo me dedique a turismo porque en Euskadi solo producimos cosas tangibles, ¿vale? Es así. Y mi generación y las siguientes sí entendemos el área más de servicios. Pues hay una identidad que evoluciona, ¿no? Entonces, cuando reflexionemos sobre eso y qué queremos y hacia dónde queremos ir, tenemos que tener en cuenta que no está escrita en piedra, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos genera? Una cara de confusión horrible. ¿Hacia dónde voy? ¿Por dónde tengo que seguir? ¿Vale? Nosotras nos enfrentamos a esas caras confusas en muchísimos lugares del mundo. Insisto, somos una empresa de 4 personas, pero trabajamos mucho a nivel global porque, bueno, pues como comentaban en la introducción, trabajo para entidades multilaterales como Naciones Unidas y otras. Entonces, lo que es clave es que tenemos que poder medir para gestionar. ¿Vamos a tener siempre todos los datos para todas las preguntas que tengamos? No. Eso cualquier en principio estadístico lo van a tener porque al final se hace lo mejor que se puede. Pero antes de acabar en los certificados que antes mencionamos, desde la lógica de destino, sí tenemos que saber que sí hay unos estándares, que no tenemos que reinventar la rueda sobre qué medir en lógica de la sostenibilidad de turismo, ¿vale? Los 2 primeros son puramente económicos, el tercero no es de turismo, es medioambiental, pero este último, del que no se ve, es el tercer marco que hay en estadística, es público, lo ha hecho Naciones Unidas, es decir, es fácilmente encontrable en Internet, y es un marco de cómo medir la sostenibilidad del turismo a nivel país, a nivel regiones, a nivel municipalidad, ¿vale? Y esto nos ayuda en todas las dimensiones, la dimensión más de general, congestión, gobernanza, económica, social y medioambiental. Entonces, si estamos trabajando en ello, vayamos a pensadas que otros ya han hecho y han aprobado a nivel global antes de reinventar la rueda. Y como ese estándar no trabaja indicadores, porque los estándares estadísticos no trabajan indicadores, nosotras hemos hecho una publicación de la que no os voy a hablar porque es un tostón terrible, pero son indicadores que sí os doy la lógica de que nosotras no hemos reinventado la rueda, evidentemente hemos trabajado en trabajo que ya había hecho antes, pero sí trabajamos con una lógica más aspiracional. A día de hoy, si ustedes, por ejemplo, querrían preguntarle a su municipalidad, a su comuna, a su región, oye, yo quiero saber el número de excursionistas que tenemos en O'Higgins o el número de excursionistas que tiene Rancagua. Muy probablemente no estáis midiendo eso ahora mismo, ¿vale? Entonces, aquí sí se propone que tenemos que empezar a invertir en poder tener esa medición porque sí es factible. Factible es, el problema es que, bueno, pues hay que invertir en ello, ¿no? Entonces, bueno, no se ven, pero bueno, es un listado de 73 indicadores, es decir, no son pocos. Aquí tenéis el QR en el que podéis escanear y obtener la publicación para quienes trabajen más en lógica de destino. Hay indicadores totalmente aplicables a la empresa y muchos de ellos vienen alimentados por la empresa porque la empresa es productor de datos, pero también es usuario del dato, ¿vale? De la medición a la acción. Sé que somos capaces. ¿Por qué sé que somos capaces en pasar a simplemente que fluya el turismo, voy a hacer campañas de marketing y, bueno, que suceda lo que tenga que suceder, a medir para gestionar? Porque este acto, el de fumar, antes era súper común en los hospitales, ¿cierto? Era normal. O incluso ibas a la universidad y tu profesor de matemáticas está con los dedos así y a la vez escribiendo con la tiza. Entonces tenías tiza y cigarrillo por todas partes, ¿no? O en los aviones era súper común, en el cine, en el teatro, y en un momento dado se toma esa decisión de no permitirlo. Por supuesto que hubo un rechazo clarísimo al inicio, pero evidentemente la decisión era correcta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con tomar decisiones en base a medición y desarrollar sistemas de inteligencia turística en los destinos? Que muchas veces se toma esa decisión cuando todavía quien tiene el dato, por ejemplo, la empresa privada, no está en esa situación cómoda de facilitar datos. Y claro, pensar que la oferta, sois alojamientos, sois restaurantes, sois actividades culturales, actividades gastronómicas, parte de esa información tiene que estar ahí para saber si, oye, se está desarrollando el sector de la manera adecuada, o tenemos mucha ocupación aquí, tenemos menos ocupación aquí, o aquí la ocupación está siendo más corta y las actividades que hay alrededor no parece que estén siendo conocidas, la reputación que se puede estudiar también. Entonces, también hemos sido capaces de cerrar calles al tráfico y hacerlas peatonales, y al principio el rechazo del comercio es brutal y en realidad es a quien más beneficia y luego están encantados. Cuestiones como las bolsas de plástico, las botellas de plástico, que ahora hay casi una competición para quién tiene la botella más chula de agua, ¿no? Decisiones difíciles, como Venecia. Yo mi doctorado, la parte internacional la hice en Venecia, trabajando para el Centro de Investigación de CHISET, y una de las cosas en las que a nivel gobernanza estuvimos trabajando con
bueno, porque mi tesis era de gobernanza, era con el puerto de Venecia, porque claro, los cruceros para el puerto son unos ingresos muy significativos. Y hay en territorios como mi propia casa donde se está invirtiendo en hacer puertos más grandes para atraer cruceros, cuestión que en tema climático es algo para la reflexión. Pero tardaron años y por fin cerraron y ya no se puede navegar dentro de la laguna de Venecia con estas embarcaciones tan gigantescas. Porque no sé si habéis estado en Venecia, pero son puros palitos, ya sé que son pilares, ¿vale? Pero son palitos los que sujetan las casas dentro de la laguna, ¿vale? Entonces, estos cruceros, aparte de la cuestión medioambiental, los motores, aunque los mueven a una velocidad muy pequeña, está científicamente probado que influyen a que las viviendas se tuerzan, ¿vale? Y no son Pisa. Esto es Dubrovnik. Dubrovnik pasó en 2018, si buscáis publicaciones de la época, a publicaciones internacionales de The Guardian, The New York Times, o sea, a nivel global, a decir, no vayan a Dubrovnik. O sea, que un medio internacional, y no uno, muchos, digan no vayan a Dubrovnik. ¿Por qué? Porque la situación de agobio de 3 cruceros de 4.000, 5.000 personas cada crucero desembarcando en el mismo horario en una zona que es una almendrita de piedra con 3 puntos de acceso, con calles estrechitas, pues claro, el comerciante sufría porque no estaba dando el mejor servicio del mundo, pues porque es un estrés. Por las calles no puedes caminar porque hay demasiada gente. Cualquier cartel que hubiera fuera de vendo helados o el menú tal, había que quitarlo porque la gente no pasaba, ¿no? Entonces, una de las primeras decisiones que toma el alcalde después de esas elecciones que hubo fue llamar a CLIA, que es la Asociación Global de Cruceros, y decir, vale, ¿con qué planificación trabajáis los cruceros? Con 2 años de antelación. Bien, pues en mi ciudad voy a pasar una legislación que no se puede más que un crucero de este tamaño al día. Y los planificamos con 2 años de antelación y ya el sector sabe cuál va a venir, de qué parte del mundo vienen los pasajeros y demás. Se hicieron cambios también en la ciudad. Es decir, en X periodo, que es prácticamente la temporada alta, nadie puede sacar de su comercio o restaurante o bar nada fuera de la fachada. Una serie de paquetes de medidas para facilitar que haya una convivencia en el centro de la ciudad. ¿Qué ocurre? Que ha habido un cambio político y ahora se permiten 2. Y ahora lo que hacen es acotar en los 3 puntos de entrada, pero pensar que es un casco histórico que tiene 3 puntos de entrada, ¿vale? Vuestros territorios en la mayor parte es difícil que sea el caso, o en los nuestros, vamos. Entonces sí que han establecido una cifra, que no es algo que yo defienda, pero es 8.000 personas a la vez en la parte histórica. Entonces, como tienen 3 puntos de entrada, lo pueden gestionar. Podemos debatir si los 8.000 es ok o no. Otras medidas que gracias a la pandemia se tomaron y que ahora nuestros personajes o personas más políticas se sienten más cómodos tomando medidas es limitación del espacio. No digo que hagamos esto con nuestras playas, ¿vale? Pero esto era impensable antes de 2019. El que nos indicaran, y era una maravilla. No sé si a ustedes les pasa, pero por lo general vas a una playa en un momento que no hay nadie y si alguien viene después de ti, prácticamente se sienta encima de tu toalla cuando la playa está libre, ¿vale? Y en este caso no oías la conversación del de al lado porque había una distancia, ¿no? Entonces, hay cosas que hemos sentido que mejoraban nuestra capacidad. Entonces, podemos tomar acciones en este sentido. Hay muchísimas mediciones que se pueden tomar en cuanto a la ocupación de espacios completamente abiertos, sean parques naturales, sean playas, y eso se puede tomar. Antes incluso de que tengamos cualquier problema, se puede revisar cuál es la situación para tomar las medidas para el disfrute de todos los que lo pueden hacer. Lo que propongo es que siempre trabajemos en una lógica que parece como súper absurda, pero nos solemos saltar a ¿cuál es la tecnología disponible? Comprémosla e instalémosla. Y la mayor parte de las veces erramos, porque no se ajusta exactamente a lo que queríamos. Entonces, caractericemos bien el problema. Si es de tráfico, que sea de tráfico la solución. Si es de personas y tráfico, trabajémosla como tal. Posibles actuaciones y contraste, ¿vale? Y, por supuesto, pilotar. Entonces, caracterizamos el problema. En muchos casos, sí es un problema de un volumen de personas que se concentran en ciertas áreas, ¿no? ¿Y sabemos por qué nos eligen? ¿Y por qué escogen específicamente ese punto? ¿Saben que igual hay otras experiencias similares en otros lugares y podemos darles información para que lo disfruten sin estar 3 o 4 horas de cola para X actividades? ¿O no pudiendo
desplazarse porque está congestionada esa zona cuando en realidad hay otras cosas que visitar. Supongo que conocen experiencias en las que se ha utilizado tanto a microinfluencers como soluciones web sin necesidad de desarrollar una app, en la que recibes información en tiempo real de diferentes puntos del territorio, cómo están, en base a cuestiones que a ti te gustan, y te van recomendando. Si vas ahora, está perfecto, ahora no hay cola, lo puedes disfrutar, es un buen momento para disfrutarlo. Sin embargo, si estás pensando en ir a otro sitio, por la tarde estará mejor, ahora justo no es un buen momento, ¿no? Entonces, estás dando oportunidad a más partes del territorio y más empresas a que tengan cliente porque te conocen quizá y de otra manera no te hubiesen conocido. Y por otro lado, en aquellos lugares en los que hay más, digamos, afluencia, gestionarlo de una manera que la experiencia sea mejor. Ponerlo en la cabeza, no sé si habéis estado en el Museo del Louvre, pero intentar ver la Gioconda con 17 palos selfie delante, cuando recordemos que es un cuadrito muy pequeñito, pues no es una experiencia deseable, ¿no? Entonces estás buscando que tenga una experiencia buena. ¿Por qué? Porque si no es una experiencia buena, va a acabar en redes sociales como ¡qué horror!, ¿no? Perdón. Ahora. Siguiendo en lógica de volumen, sabemos por qué queremos que nos elijan, por eso el ejemplo que les ponía de qué podemos comentarles, y para poder recomendar exactamente a mí algo que me gusta a mí y a ti algo que te gusta a ti y así, tenemos que hacer un marketing muchísimo más quirúrgico, porque si no, ahora lo que hacemos es, Francia. Bueno, pues para Francia en francés y más o menos de su calendario de vacaciones sabemos esto y allá vamos. Claro, pero dentro de Francia hay muchísimos tipos de franceses. Dentro de Chile hay muchísimos tipos de chilenos, ¿no? O chilenas. Entonces, hay que afinar mucho más a el tipo de experiencia de la que estoy hablando, en la época del año que estoy hablando, con qué antelación sé que personas de esos mercados vienen a nuestro territorio, con qué tipo de actividades les pueden gustar, y con eso, en el periodo que sé que están pensando en irse de vacaciones, les activo relacionado con eso, con contenido que es, ¿estás pensando en irte de vacaciones con tu familia para una escapada en, no sé, la Semana Blanca con la familia y quieres hacer este tipo de actividades? ¿Te ves haciendo esto? Y son imágenes en las que ellos se ven con sus hijos haciendo eso. Eso es un marketing muchísimo más quirúrgico. Si no tratamos a un mercado entero, y nada que ver, y puede ser que parte de ese mercado ya nos conozca, ya haya estado en Chile, ya haya estado en países de la región, y otros que nunca han cruzado el charco, si estamos pensando, por ejemplo, en mercados europeos, ¿no? O en brasileros que ya han venido a nuestra cordillera y brasileros que nunca han estado aquí. ¿Por qué los voy a tratar igual simplemente porque viven en el mismo país, ¿no? Luego pensemos a nivel casi muchísimo más quirúrgico. Esta mujer tiene una bellísima sonrisa, es una persona de avanzada edad, ¿y qué necesidad puedo cubrir de ella? ¿Qué puedo saber de ella? Esto es un caso que no es necesariamente directamente turístico, pero es una empresa de alimentación, un supermercado en Holanda, que se da cuenta que un valor añadido para personas de su territorio es que hay mucha persona longeva que está viuda, soltera, lo que fuere, pero no habla con nadie salvo que sea una enfermera o un médico que ha ido a ver o la cajera del supermercado. Entonces generan una fila específica en cada uno de sus supermercados donde no va a ir rápido, porque la idea es conversar entre cajera y cliente. A eso me refiero. Tenemos que entender bien nuestros diferentes tipos de clientes, ese customer persona, ¿no? Y desarrollar soluciones. Luego, tenéis una gastronomía estupenda. Tenéis muchas luchas con otros países, ¿no? A ver si, no, esto es mío, no, esto es chileno, esto, ay, es que dicen que es argentino, no, tal. Entonces, trabajemos esa imagen, pero trabajémosla desde ir al mercado, desde disfrutarla en una clase de cocina. ¿Por qué? Porque seguramente el producto raw no lo van a poder llevar a su casa. Entonces, sí van a poder llevarse la receta y que tú les enseñes este producto. Si en tu país no lo encuentras, este otro se parece bastante. Entonces, podrías cambiar este por el otro y que eso siga y se conecte contigo, con tu destino. También trabajar las poblaciones más longevas o los niños, depende en cada caso lo que correspondiera. El modelo de negocio del transporte de sostenibilidad en destino, claro, si lo que hacemos es desde turismo, permitirles que alquilen cosas que luego las van dejando tiradas por todas partes, el residente se molesta y al turista tampoco le gusta, o al visitante, ¿no? Entonces, tienen bastante más sentido que yo les alquile una bicicleta o un patinete con un guía que les va a explicar la experiencia, y el ratio de precio es totalmente diferente. Los free tour hacen un daño horripilante a nuestra economía y a nuestra imagen. Sin embargo,
un guía turístico que trabaja un grupo pequeñito, que además les da los audífonos, de manera que la gente que vive en el casco histórico no escucha la misma charla de 10 de la mañana hasta 8 de la noche, 17 veces diferente, ¿no? Pues claro, es trabajar por esa calidad y por ese precio, ¿no? Muchas veces tenemos parkings y no los usamos y la gente no sabe que hay parkings disuasorios y no es un problema realmente de tráfico, es que la gente conozca dónde tiene que aparcar y redirigirles hacia allí y al principio sí, forzarles hacia allí, ¿no? Posibles actuaciones, bueno, por supuesto la reserva con antelación, que esto es la Alhambra de Granada en España, es súper normal que tengamos que comprar un ticket para ir al teatro, para ir al cine, pero cuando nos dicen que para visitar algo de la naturaleza tenemos que reservar con 24 horas de antelación, llevamos las manos, ¿no?, a la cabeza, como están locos. Anda, ¿qué quieres? ¿Caminar por ese paseo con otras 300 personas o tú y otros 20 más? ¿No? ¿Cómo va a ser mejor? La planificación territorial, por supuesto, con grados de, digamos, estas zonas con estas dotaciones pueden asumir esto, estas otras zonas que no tienen estas otras dotaciones, hay ciertas actividades que no van a poder ser y no se pueden reurbanizar tampoco. Las licencias, ¿queremos nuestras calles llenas de camisetas de I love Rancagua? Posiblemente no, queremos un comercio más cercano, ¿no? Un comercio más de proximidad, nuestros propios diseñadores, nuestra cultura, y eso implica licencias, temas como el volvernos locos con las caravanas. ¿Qué perjuicios nos están causando? ¿Qué beneficios nos están trayendo? ¿No? Y no hablo siquiera del modelo gratuito, incluso del modelo de pago de caravanas, hay que cuestionarlo un poco. Las viviendas de uso turístico que antes he comentado. Los horarios. Hay lugares en los que la identidad del lugar es que a las 6 de la tarde aquello está muerto, porque a la gente le gusta estar en su casa cenando en familia. Bueno, pues entonces no vamos a hacer un turismo nocturno, o no vamos a hacer actividades más por la tarde para revitalizarla. ¿Por qué revitalizar si la gente quiere vivir así? Entonces trabajemos en la identidad del lugar, ¿no? Sistemas de recomendación, que hay bueno, muchísimos que están ya trabajados porque hay mucha desconfianza sobre la inteligencia artificial en sistemas de recomendación, pero agiliza muchísimo y aquí os traigo datos de cómo muchísimos clientes a lo largo del mundo trabajan con sistemas de recomendación que están generados por inteligencia artificial bien entrenada, por supuesto, porque no todo, por tener un chatbot, no es el chatbot en sí mismo lo que soluciona, es cuán entrenado está este chatbot para dar un buen servicio y no dar horarios que están viejos, ¿no? O el Triportation Powered by Amadeus, esta lógica de que puedo, antes de personas que tienen duda de viajar a un lugar lejano, acercarles desde su propia agencia de viajes virtual cómo puedo disfrutar de aquel lugar y cómo será aquello antes de facilitarles, ¿no?, esa toma de decisiones. El mundo rural, las medidas vamos a tener que tomarlas con una lógica que no puede ser urbana, por razones muy obvias, pero muchas veces se piensa desde despachos muy urbanos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esta conexión que os comentaba de cuando se van ya a su casa, cómo les conecto con el destino en el que han estado. Si yo he visitado una bodega de vino de aquí, hay opciones de apadrine esta vid. Y le vamos contando a lo largo del año cómo ha ido el proceso. Pues hemos sufrido una tormenta, hemos sufrido incluso hay un paquete, que es ya el siguiente, como más premium, en el que ese apadrinamiento puede venir con, en ciertos momentos, voy a comprarle 60 botellas de ese vino que está vinculado a mi vid y las 7 de alrededor, ¿vale? Entonces, hay una conexión de venta, pero puede ser una conexión de estoy conectada con ese lugar y me interesa lo que pasa en otro lado del mundo, ¿sí? Y hay clientes que claramente responden a esto. Esto es en Aragón. Apertura de pueblos escondidos en el Maestrazgo, una zona de España que está perdiendo muchísima población y que entonces esos pueblos que están desapareciendo, que ya no tienen población, darles una nueva vida de lo que fueron y redescubrirlos desde una lógica de interés por el patrimonio que hay allí. Experiencia culinaria, en la que quienes hacen la experiencia culinaria son personas mayores del lugar, que es lo que en muchos lugares es lo que queda, porque la gente joven se ha ido a la ciudad más grande que haya cerca. Lugares de espacios naturales en los que las personas están permitidas, pero valientemente los alcaldes deciden, no, los coches no son bienvenidos, porque es un espacio natural, lo voy a proteger y si quieres aparcar tienes un cupo de horas y el vehículo tiene que pagar. Las personas no, pero el vehículo tiene que pagar. Es decir, si llegas en bici o caminando no hay problema, no vas a tener que pagar, pero si llegas en vehículo vas a tener que pagar. Este es un ejemplo en vuestro país y es un ejemplo estupendísimo. Él es el dueño de la empresa y
ellos están súper convencidos de que yo tengo que hacer un alojamiento que, bueno, pues no dañe el entorno en el que estoy, y según llegan mis clientes les digo, y mis clientas particularmente, no pueden utilizar planchas del pelo, olvídense de secarse el pelo con el secador, utilicen, si pueden, no usen el móvil porque pues el propio cargador del móvil ya en sí mismo no es una buena idea. No tenemos wifi, y es mentira porque esta conversación que tuve yo con él por Zoom es desde allí, ¿vale? Pero lo que buscan es que si nos has escogido, hay algo en ti que quiere esta experiencia, lejos de la urbe, conectando con la naturaleza, y lo que han hecho es implicar también al equipo a qué más cosas podemos hacer. Hacen ósmosis inversa para temas de agua, todo tema de reciclaje, circularidad. Vas a cenar en su alojamiento y te dicen, como bien sabes, solo trabajamos producto de la zona. Entonces, no hay 17 opciones de platos. Es lo que los ganaderos de la zona, agricultores y demás, esta semana nos han provisto, ¿de acuerdo? Entonces, es un proceso de, al principio con el cliente, como, madre mía, ¿qué es esto?, ¿no? Y para el final, como ellos dicen, es huéspedes felices y concienciados, staff feliz y concienciado también. Y el staff están tan involucrados en la empresa que le van viniendo con ideas de ¿qué más podemos hacer? Porque he leído en internet que a esto le podríamos aplicar otro circuito más y entonces el agua podría tener un tercer uso. En fin, se están implicando en todavía cómo ser mejor y comunicarlo, ¿vale? Que es un poco con lo que empezaba la charla. Entonces, en el contraste, es importante que cuando contrastemos con los residentes, no pueden perder terreno, pero a veces recurrimos a las asociaciones de vecinos y aquí tengamos mucho cuidado, porque hay veces que la cúpula de la asociación de vecinos tiene un interés específico y no es el representativo de las asociaciones de vecinos, ¿vale? Entonces, tenemos que comunicar internamente qué es lo que estamos haciendo mucho mejor, y internamente quiere decir dentro del destino, pero si soy una empresa, dentro de mi empresa, y que todos seamos parte de ello, pero comunicar externamente, si me van a escoger a mí y yo estoy diciendo que soy sostenible, exactamente en qué estoy siendo sostenible, ¿no? Y pues muchísimas gracias.